La resiliencia como concepto parte hace muchos años atrás en la química, ¿sí? Y es la capacidad que tienen los materiales de sobreponerse a condiciones extremas. Y luego de eso, una psicóloga infantil, comienza a tratar el proceso y toda esta problemática de la resiliencia y empieza a ver que nosotros los seres humanos tenemos como condicionantes similares a estos materiales que se fundían, que se cambiaban de estado, que se sacaban de la montaña, que se hacían un montón de cosas con ellos. Y ella asocia este concepto, primero los niños, al sentimiento de frustración. Entonces comienza a hablar y a decir que hay toda una cosa que pasa con nuestros niños desde el comienzo en el sentido de la frustración. Y ella determina algunas condicionantes. Pasaron años y otro estudioso de estos temas vuelve a retomar y ya lo empieza a posicionar no solo en los niños, sino que también en los jóvenes, luego en los adultos, y hoy día ya terminamos hablando de la resiliencia en el emprendimiento. Y como ustedes pueden ver, un sujeto que tiene un sentido de frustración muy alto, producto de una respuesta emocional a cosas que le pasan a él, y que a medida que él intenta, no hay cambio. Y a medida que es mayor ese sentido de cambio y menos acontece, más aumenta el nivel de frustración. ¿Qué es lo que termina ocurriendo? Que la voluntad, ¿cierto?, que nosotros tenemos, empieza a generar algún nivel de obstrucción también a estos conceptos. Y una de las condicionantes más importantes es precisamente trabajar sobre estas acciones que nosotros hacemos o tenemos cuando nos enfrentamos a un nivel de frustración poderosa, que nos hace hacer que nuestros brazos decaigan. O sea, tiene que ver con un alto proceso de automotivación, pero muy poderosamente de autoconocimiento. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la frustración es la manera que nosotros tenemos de alcanzar la voluntad mediante el aprendizaje de ensayo y error. O sea, nosotros tenemos que probar. Mientras nosotros no probemos, va a seguir estando un nivel de frustración como oculto, ¿sí? Como una cosa que está por debajo de nuestras sensaciones y sentimientos. ¿Qué es lo que dice este proceso? Inténtelo una y otra vez. Algunos autores llaman a esto equivóquese hoy, siempre y mucho, y equivóquese bien. ¿Por qué? Porque eso aporta a este valor del ensayo y error. Y lo que nosotros hacemos es que hay procesos que tenemos que conocer dentro de nuestro estándar, dentro de nuestro conocimiento, que nos deben ayudar a superar esta obstrucción que nos evita llegar a puerto. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Que mientras nosotros estemos en este proceso, el único indicador que tenemos es la frustración. Si nosotros estamos en esta etapa de hacer y probar, y de equivocarnos, volver a pararnos, la única condicionante que dice si vamos bien es que esa frustración comienza a ser cada vez menor, vaya disminuyendo con el tiempo en este proceso de hacer y probar, equivocarse, volver a pararse, y eso genera que nosotros lo que estemos haciendo es potenciar nuestra resiliencia. Y tal como dijo esta persona, esta psicóloga que dice que la resiliencia es la capacidad que nos permite alzarnos por sobre nuestros problemas, por encima de nuestro entorno y continuar buscando permanentemente nuestro desarrollo. Entonces, la resiliencia es esta capacidad que nosotros tenemos de caernos, pararnos, despercudirnos, mirar hacia adelante y seguir viendo el vaso medio lleno. ¿Qué es lo que acontece entonces? Que esta capacidad de llevar las habilidades, ¿cierto?, al emprendimiento, nos permitan a nosotros lograr un desarrollo de nuestras ideas. Un emprendedor que tiene actitudes de resiliencia, lo que va a hacer es buscar todas aquellas instancias de apoyo para que una idea que tiene competencias, que tiene un mercado, que tiene posibilidades, lo logre a través de la prueba y el error. Y a través de generar nexos y redes a su alrededor. Y una de las condicionantes que hace que esto permanezca en el tiempo es la capacidad de decir, perfecto, aquí tengo que hacer ajustes. Y tener la capacidad de
a retroalimentarse y ejercer esos cambios oportunamente. Y ahí es donde la resiliencia en el emprendedor comienza a tener frutos, cuando nosotros descubrimos que tenemos la capacidad de equivocarnos, pero que también tenemos la oportunidad de cambio. ¿Qué es lo que hablan los especialistas? Dicen que algunas características tenemos que tener nosotros dentro de nuestra cosecha de cosas que tenemos como seres humanos. Y una de esas es la adecuada autoestima y autoeficacia. ¿Qué significa eso? Yo tengo que saber de mí, tengo que conocer de mis habilidades, pero también de mis debilidades. Tengo que tener algún nivel de ser capaz de decir, ah, perfecto, esto necesita de alguna manera ser modificado, o yo lo puedo ajustar o lo puedo arreglar a través de la aplicación de la autoeficacia. Otra de las características que un resiliente debe tener es la mayor capacidad de enfrentar constructivamente la competencia y aprender de los propios errores. ¿Qué significa esto en palabras más simples? No tenerle miedo a su competencia, sino que estar preocupado a sus clientes y entender que el medio tiene riesgos y afrontar esos riesgos en forma valerosa, no de otra forma. Y mejores y más eficientes estilos de afrontamiento. Un resiliente tiene una capacidad de saber que tiene que enfrentar las cosas con un determinado nivel de valor. No eludir el conflicto, no eludir las cosas críticas, dado que eludirlas significa posponer los problemas hacia adelante. Y un resiliente lo que hace es decir, me paro ahora, resuelvo esta problemática y luego continúo. Y lo consigue gracias al cúmulo de estas características que la persona va teniendo. ¿Qué cosas? Mejores y más eficaces estilos de afrontamiento, capacidad de recurrir al apoyo de los que saben más que él cuando es necesario. No tener miedo de pensar que hay personas que sepan más que yo. Una de las connotaciones más trascendentes hoy día en el fracaso de los emprendimientos es que los emprendedores creen que se las saben todas. Y lo más terrible de eso es que no tenemos la razón. ¿Por qué? Porque en distintas áreas no podemos ser expertos en todo. Ya hay áreas donde nosotros vamos a necesitar de personas que sepan más que nosotros. Entonces una actitud de resiliencia es decir, este sabe más que yo y lo pongo, lo invito a este proyecto y no empiezo a decir, no, que eso es un riesgo porque eso me va a generar problemas. Sino que hacer precisamente la experiencia de aquellas personas que nos puedan aportar valor. ¿Bien? Y actitud orientada al futuro. Hoy los negocios no se hacen como se hacían hace 50 años atrás. La capacidad de cambio que tenemos que tener debe ser suficientemente grande como para entender que los negocios, la velocidad de los negocios de hoy día es absolutamente diferente. Usted está hablando y hay alguien que usted lo está googleando. Usted está diciendo algo y hay alguien que sacó su celular y empezó a googlear lo que usted dice. Y más de alguno de ustedes va a googlear el nombre de esta psicóloga que buscó la resiliencia, o partió con el tema de la resiliencia. ¿Por qué? Porque esta actitud de futuro a nosotros nos permite también entender qué es lo que está ocurriendo y nos permite prepararnos. Y nos permite generar actitud de cambio. ¿Cuáles otras características? Dice optimismo y mayor tendencia a manifestar sentimientos de esperanza. Y esto en palabras súper simples es ver siempre el vaso medio lleno. Es como la mejor caracterización de esta característica. Decirlo de otra manera es complicarlo. Capacidad de enfrentar activamente los problemas cotidianos. Cada día hay un problema. Cada día quiere decir que hay una oportunidad de. Si usted ve un problema como un problema, hay que darle una vuelta a eso. Porque como dicen los musulmanes, hay dos tipos de problemas, los que tienen solución y los que no tienen solución. Entonces un resiliente diría, si el problema tiene solución, no me preocupo porque tiene solución. Y si el problema no tiene solución, no me preocupo porque no tiene solución. Y esa es la actitud de cambio más poderosa. ¿Ya? Luego, mayor coeficiente intelectual. ¿Qué significa eso? Capacidad de aprender. El conocimiento no ocupa espacio. Siempre estar acompañado de un buen material de lectura. Siempre tener a mano un paper de cosas que están aconteciendo en el momento. Siempre estar acompañado de un buen video. Si no le gusta leer, cosa que tiene que de alguna manera arreglarlo para que le guste, estar acompañado de un buen audiolibro. ¿Sí? Pero la lectura es un proceso creativo. Y una de las connotaciones de apoyo a todos estos procesos de resiliencia es efectivamente a través de la lectura. ¿Por qué? Porque lo que hace la lectura
es activar nuestros procesos de creatividad. Porque cuando usted lee, se imagina. Y es la única forma que nosotros comenzamos a imaginarnos las cosas, es cuando nosotros las leemos y se las contamos a nuestro cerebro. Entonces, esta capacidad de coeficiente intelectual la debo hacer crecer permanentemente. Cada día debo estar preocupado de ir dando un paso de desarrollo y de aumentar mi capacidad de conocimiento. Luego, capacidad empática. Significa ponerme en el lugar del otro, permanentemente. Dado que en el otro voy a encontrar la respuesta. Y si yo estoy emprendiendo, el otro puede ser potencialmente mi cliente. Y esa capacidad empática tiene que uno amanecer siendo empático. ¿Sí? Uno se levanta en la mañana y lo primero que tiene que hacer es ser empático. ¿Por qué? Porque es una práctica permanente. Finalmente, accesibilidad y buen sentido del humor. No sirve mucho no tener sentido del humor. Muchas de las interacciones que nosotros tenemos las resolvemos desde la práctica del buen sentido, de la práctica de la risa, una buena sonrisa, del esperar siempre que el otro esté cómodo con nosotros, no desde la simpatía, sino que desde la empatía. Yo debo pararme en la empatía de las personas y generar los nexos de confianza necesarios. Y eso es una de las herramientas potentes dentro de esta caracterización que nosotros tenemos que tener respecto de la resiliencia. ¿Cuáles son los pilares de la resiliencia según estos estudios? Primero, la autoestima, ¿cierto? Segundo, la capacidad que nosotros tengamos de ser creativos. Tercero, el humor. Cuarto, la capacidad de autonomía que nosotros tengamos, que se va ganando a través de este proceso de aumentar nuestra capacidad intelectual. Y finalmente, la cooperación, ser personas cooperadoras. Como dicen sabiamente por ahí, solo recibe el que da. Si usted quiere recibir, lo que tiene que hacer es dar. Y ese es el nexo de la cooperación. Cuando usted sabe, lo que tiene que hacer es enseñar, porque ese es el nexo del aprendizaje. Solo se aprende a través de la enseñanza. Suele ser raro, pero cuando uno aprende a ser hijo, cuando uno es papá. Porque la práctica hace al hereje, como decían antiguamente. Entonces, en estos procesos, una de las connotaciones más gravitantes es que cuando usted aprende algo, lo enseñe. Porque eso lo va a forzar automáticamente a cooperar, y al cooperar usted va a tener un beneficio, que es tener que validar todo lo que usted aprendió. Y ya va a tener que tener certeza de lo que va a decir. Y una de las connotaciones importantes dentro de estos pilares de lo que es el concepto de la resiliencia. Entonces, ¿qué se ha concluido a través de este proceso? Es que la resiliencia implica una resolución del conflicto mediante las herramientas que el sujeto posee, y no la evitación del conflicto mediante la represión o la negación del conflicto en sí. Este resiliente tiene una capacidad de abstraerse de las personas y enfocarse en la problemática. Y una de las connotaciones más importantes en el acto de la resiliencia es entender que el problema no necesariamente es la persona. Porque mientras yo conlleve el problema con la persona, tengo un conflicto de negociación. ¿Y qué es lo que ocurre? Que la resiliencia me permite a mí decir, esto hay que resolverlo. Y yo me voy a parar dentro de mi ego, lo voy a callar, y lo que voy a hacer es buscar respuestas positivas al respecto. Y eso basado en estas características que hemos visto previamente, pero también con algunas herramientas que se necesitan tener para que nosotros podamos resolver de la mejor forma posible todos los acontecimientos que nos pasan, tanto ya sean positivos como negativos. Y estas herramientas de la resiliencia tienen que ver con saber armar un plan o un proyecto. Es decir, ¿cómo es que yo voy a resolver las problemáticas? ¿Basado en qué concepto? Y uno de esos conceptos es el compromiso y el desafío. Si yo tengo un alto nivel de compromiso y sé desafiar mis metas, como lo está haciendo esta señorita ahí en esa montaña, puedo conseguir tener un sentido de compromiso de mis metas personales. La única fórmula de tener la concepción de por qué yo debiese ser resolvedor de las cosas es que yo tenga mis metas claras. Que yo tenga metas personales poderosas que vayan más allá de los conceptos del mero tener, sino que del saber y el hacer. En esta connotación significa por qué yo estoy haciendo lo que hago, para qué estoy haciendo lo que hago y cómo debo hacer
todo lo que yo sé hacer y cuándo debo ponerlo en plan y en marcha. Y eso basado en un plan de desarrollo. Eso es una meta consistente. Tener conceptos de decir, yo quiero crecer bajo estos estándares, quiero desarrollar bajo estos estándares y tener estándares relativamente altos. Y no interesa el tamaño de la empresa que usted tenga, ni interesa el tamaño del emprendimiento que usted quiera hacer, porque el esfuerzo es el mismo. Esto es como cuando usted hace negocio. Cuando usted vende, el esfuerzo que tiene que hacer para vender algo que cuesta 1.000 pesos es el mismo esfuerzo que tiene que hacer para vender algo que vale 20 millones de pesos. No hay ningún cambio. Las acciones son las mismas. Los comportamientos son súper estándares y no tiene que ver con el precio, sino que tiene que ver con su propia caracterización. Entonces, superar resolviendo las situaciones que ponen en juego su propia integridad. Un conflicto es un mero ataque a cosas que nosotros creemos que son. ¿Cuándo pasan a ser conflictos? Cuando yo creo que tienen compromisos personales. Entonces, un resiliente lo que hace es abstraerse del conflicto personal y se pone en la resolución del problema basado en las metas y objetivos. Si usted tiene sus metas y objetivos claros, lo más probable es que en este proceso siempre tenga la razón. Porque quien no tiene metas claras va a perder en una negociación. Luego, la superación. Y este dibujo habla muy bien de lo que es la superación, ¿sí? Saber estar parado en un momento de dolor, vivir el luto de ese dolor de forma sublime, no evitarlo, no dejar de llorar, pero saber que en algún momento tengo que volver a recomenzar. Y ese es el verdadero sentido de la superación, saber cuándo es que yo tengo que dejar de llorar y comenzar a hacer. Dicen que un gran dolor se olvida en la ocupación. Si ha pasado un gran dolor o ha tenido una gran decepción, párese a hacer algo. Esa es la solución, no hay otra. ¿Sí? Porque el dolor no se va a olvidar, lo que le haya acontecido no se va a borrar de su cabeza, va a seguir estando permanentemente, como las muertes de los parientes cercanos, como un accidente, como la pérdida de lo que sea que usted haya tenido, o al haber perdido todo inclusive. En algún momento yo tengo que ocuparme de lo nuevo. Y eso es el verdadero espíritu de superación. Saber en qué momento pararse y ser capaz de seguir adelante, sin dejar de haber vivido este duelo que significa la pérdida de lo que haya sido. ¿Bien? Luego la significación y la valoración, que tiene que ver con este dedo apuntando en forma positiva, ¿sí? De poder tener la capacidad de sobrellevar la adversidad bien. ¿Cuándo yo puedo llevar esta adversidad bien? Cuando yo tengo una actitud positiva, cuando soy yo el que cree que puede. Muy pocas veces nos pueden convencer de lo contrario si nosotros no estamos convencidos de. Y una de las connotaciones más trascendentes en la actitud positiva no es pensar que yo me tengo que andar riendo todo el día, sino que es saber qué planes tengo que hacer para que las cosas acontezcan. ¿A quién me acerco? ¿Cómo subsidio? ¿Cómo resuelvo? No el formato de decir, no, si aquí todo va a pasar bien, yo me voy a parar a esperar. No, hay que hacer algo al respecto. Y esta significación y valoración tiene que ver mucho con la autovaloración que yo tengo, porque eso me va a permitir llegar a niveles insospechados por mí. Solo cuando yo me atrevo a tener el significado de lo que yo quiero hacer y darle valor a esta actividad es cuando efectivamente la resiliencia empieza a tomar forma positiva. Y ocurren cosas mágicas, que las cosas se empiezan a dar. Y se dan tal cual como yo las había creado. Walt Disney dice al respecto que solo las cosas que se sueñan pueden ser creadas. Y un ejercicio muy práctico es la tarea que hace un arquitecto. Si usted ve un terreno agreste, vacío, solo con el sueño de un arquitecto se puede llenar de cosas. Hoy día es un arquitecto, pero ese arquitecto puede ser cualquier persona. ¿Y dónde comienza esa creación? En la imaginación de este arquitecto. La plasma en un papel, luego en un plano, después un calculista, para que finalmente se transforme en una construcción. Y es uno de los ejercicios más sanos de saber que cualquier cosa puede ser creada. Y es la única persona que le pone límites a eso, quienes somos nosotros mismos, a través de nuestra significación y valoración. Luego está la positividad de sí mismo. Cree en usted. Haga planes respecto a su actitud. Lo vimos hace muy poco, lo disfrutamos en el Mundial. Estos chicos,
que no habían llegado a ninguna parte, que no llegaron a ninguna parte, pero que nos hicieron sentir diferentes. Y básicamente porque ellos creyeron algo y jugaron por lo que creyeron. Suerte o no, más empeño o no, más físico o no, pero algo cambió. Algo switchó, nos hizo pensar de manera distinta. Y a pesar de que no llegaron con la trofeo como los alemanes a su casa, fueron recibidos igual de buena forma. ¿Por qué? Porque demostraron que con esfuerzo se pueden conseguir las cosas. Y eso es una de las connotaciones de este positivismo, tener estrategias y herramientas que nosotros nos permitan de la mejor forma mantenernos activos frente a cualquier situación. Y lo más importante, pensar positivo respecto de nosotros mismos. De usted si puede o no puede. Porque ahí es donde gravita la diferencia. La responsabilización. Y este es un concepto súper potente para mí, porque para mí significó grandes cambios. No le eche la culpa a los demás de lo que a usted le pasa. Lo que a usted le pasa es su propia responsabilidad. Y esa es una de las connotaciones más trascendentes. No culpar al medio de lo que yo estoy viviendo hoy día, sino que hacer un acto de contrición, decir cuánta responsabilidad tengo yo de lo que estoy viviendo en la actualidad. Y se da cuenta que es el 100% responsabilidad suya. Entonces, si el 100% es responsabilidad suya, haga algo al respecto. Y esa responsabilización tiene que ver con darse cuenta de mis debilidades y actuar al respecto. Decir, ah, perfecto, esto me pasó porque determinar y hacer actos de corrección. ¿Bien? Luego, la creatividad. Se ha dicho que hemos perdido la creatividad. Se ha dicho que está guardada en algún baúl dentro de nuestro foro interno. Y yo creo que eso ha pasado básicamente por los modelos educativos. No tenemos modelos educativos creadores. Se nos obliga a sentarnos uno detrás de otro, a hablar cuando se nos da el lapso, a aprender determinadas causas y a buscar poco dentro de nuestra propia capacidad de innovación. Cuando tenemos un hábito, lo que tenemos que hacer es que ese hábito se rompa de la mejor forma posible. A veces se necesita un gran nivel de creatividad para resolver problemáticas simples o complejas. A veces una buena idea aflora de una locura que alguien dijo. Muchas de las cosas que nosotros estamos usando en la actualidad son elementos que alguien consideró que era una locura. Por ejemplo, un computador frente a su puesto de trabajo en su casa. Un gerente IBM me dijo hace muchos años atrás, ¿qué va a hacer alguien con un computador en su casa? Pregúntenle a ese gerente IBM hoy día, ¿qué es lo que hace alguien con un computador en su casa? O cuando este señor, este inglés que creó el Internet, le dijeron, ¿para qué vamos a tener algo de estas características? ¿A quién le serviría esto? O Google. Todas estas cosas fueron creadas por alguien que fue y nadó contra la corriente. Hay un señor que me gusta mucho, este caballero que está acá atrás, que es don Tomás Alva Edison. Si este personaje, su nivel de frustración o de creatividad ha sido muy bajo, hoy día todavía seguimos alimentados con gas. Tendríamos iluminación por gas. Lo más probable es que hubiese salido otro loco por ahí que hubiese inventado las ampolletas igual. Pero se debe a que él usó y abusó del poder de la creatividad. Entonces, cuando él fallaba, decía, ah, esta es una forma en la que una ampolleta no se hace. Vamos a buscar la fórmula correcta. Y siguió hasta que la 2701 fue la correcta. Luego, hay factores que afectan a la resiliencia, factores que son trascendentes y que algunos de ellos deben estar dentro de nuestra biografía. Por ejemplo, todo lo que se refiere a la interrelación del apego paternal. Si nosotros tuvimos un buen apego con nuestros criadores, lo más probable es que tengamos hoy día en nuestro foro de comportamiento también apego con los nuestros, apego con las personas con las que convivimos. Un resiliente tiene una gran facilidad de interacción con las personas. Es una persona que no le cuesta generar comunicación, que no le cuesta generar nexos de alguna manera, bajo sus propias estrategias y bajo sus propias habilidades. Otra de los factores es el desarrollo de intereses y vínculos afectivos externos, de creer en los demás. Saber que en los demás puedo dar una respuesta, ya sea porque puede ser mi cliente, ya sea porque puede ser mi proveedor, ya sea porque puede ser mi empleado, ya sea porque puede ser mi socio, o cualquier interacción que yo tenga con las personas.
se basan fundamentalmente en la generación de estos vínculos a través de intereses comunes. ¿Cómo yo concilio con la gente a través de estos efectos? Un clima sincero y de límites claros. La resiliencia base está en esta connotación de saber hasta dónde llego yo, de saber cuáles son los límites de nuestra interacción, ¿sí? Y de, además, que este ámbito esté basado en la sinceridad, en decir las cosas con cariño, pero decirlas. No omitirlas por el daño que yo le puedo hacer a otra persona. Callar es hacer más daño. No calle cuando usted tenga que decir algo, al contrario, hay que hacer es enfrentar con el dolor que signifique, con el respeto que deba ponérsele, pero enfrentar las situaciones. No dejar que éstas se expandan en el tiempo, porque terminan siendo de mucho más volumen y de mucho más impacto. Modelos sociales que motiven a enfrentar de manera constructiva la adversidad. Y esto tiene una tremenda gracia. Si usted se cae por la vía, se para, se limpia, y supongamos que en esa caída, solo supongamos, se quiebra algo. La solución es que se ponga un yeso, que se opere y que se haga algo. Pero podría haber sido peor. Podría haberse pegado un golpe y se podría haber muerto. Podría haber sufrido una amputación. O sea, siempre puede pasar algo peor. Y un resiliente lo que está pensando que es lo que le pasó, de lo malo que le pasó, es lo menos malo. Y esa es la actitud. ¿Por qué? No es un engaño. Pero es la mejor forma de pasar los malos momentos. Yo viví una experiencia similar, me accidenté hace un año atrás, me tuvieron que operar, y cuando estaba siendo atendido a las 3 de la mañana en un centro de urgencia, en una clínica, mi mujer me tomó una foto. Me dijo, esto dejarlo para la posteridad, no puede ser que después de esa tremenda fractura que tienes en el hombro te estés riendo. Yo le dije, mira, tengo dos formas de solucionar este problema. Alternativa A es llorar como están llorando todos, que no me va a mejorar. Y alternativa B es reírme, que lo más probable es que se me agote un poco el dolor. Y fue efectivamente lo que pasó. Entonces, no hay una fórmula para que eso acontezca. Es un esfuerzo permanente que debemos de hacer, de estar permanentemente mirando el vaso medio lleno y ver el lado positivo. Se puede ver el lado negativo, pero también se puede ver el lado positivo. Y es mucho más eficiente mirar el lado positivo de las cosas que ver el lado negativo. Me ayuda a superar de manera más fácil los momentos de adversidad, se hacen más cortos. ¿Cuáles son los otros factores? Vivir experiencias de autoeficacia, vivir esas experiencias. ¿Y a qué se refiere? Orden, pulcritud, entregar las cosas cuando corresponde. Lo perfecto es enemigo de lo bueno. Muchas veces por llegar a la perfección no cumplimos. No llegue a la perfección solo le pertenece a Dios. Llegue a lo bueno y va a ser mucho más eficiente. Tener connotaciones claras de cuáles son los procesos en los que usted tiene injerencia y esclarecerlo. Funcionar en forma práctica. Haga planes. Defina agendas de trabajo. Defina su vida en base a objetivos. Propóngase cada día un objetivo puntual. Diga, hoy voy a, y al final del día, concrételo. Una de las grandes connotaciones que afectan al emprendimiento es que muchos de los días de su vida no ve estados de resultados positivos. Dice, hoy día me levanté, me esforcé y pareciera ser que no avancé. Y es porque lo que estamos haciendo es mirar la meta completa. Fraccione la meta. Diga, hoy voy a, y concrete una tarea en el día. Como dijo Steve Jobs alguna vez, ate cabos de su historia, puntos de su vida, descubra cuáles son sus habilidades, trabaje en esas habilidades y luego diga cómo va a vivir cada día. Pregúntese en la mañana antes de salir de su casa, de su cama inclusive, el día que voy a vivir hoy día, ¿lo quiero seguir viviendo tal cual como fue ayer? Si la respuesta es no, haga algo al respecto, haga algún cambio. Albert Einstein dijo, si tú piensas que vas a tener resultados distintos haciendo todo el tiempo lo mismo, estás equivocado, porque vas a tener los mismos resultados de siempre. Para tener resultados distintos, lo que yo tengo que hacer es atreverme a hacer cosas diferenciadoras. Y una de esas cosas diferenciadoras es el orden, la pulcritud, la pronta entrega. Y eso genera cambios en las personas, crea confianza y hace que las personas cuenten con nosotros.
Y eso es parte de este proceso de desarrollo y de crecimiento. Luego, autoconfianza, contar con una autoimagen positiva, asociada a esta autoeficiencia. Si yo creo en mí, la gente cree en mí. Si yo creo en lo que digo, la gente va a creer en lo que yo estoy diciendo. Y eso tiene que ver mucho con la imagen y la postura que usted tenga, la prestancia con la que se pare frente a la vida. El problema, como dijo Gandhi, no es caerse, es no pararse. Entonces, cuando usted vea que estas situaciones son reales, lo que va a empezar a pasar es que usted va a tener un nivel de experticia que lo va a marcar diferente. Y una de estas connotaciones es llevar efecto día a día estos controles de mi vida, es decir, cómo voy mejorando, qué he hecho hoy respecto de mi ser para poder hacer mejor. Si es ese el orden, se va a dar cuenta que ser primero, hacer después para tener al final. Y lamentablemente partimos al revés. Partimos queriendo tener. Y cuando usted tiene, sin ser y hacer, lo que tiene es un problema, porque no quiere lo que tiene, o porque lo que tiene le genera inconveniente. Entonces, siempre primero trabaje sobre su ser. Cuando usted es, sabe cómo hacer. Y eso hace que lo que tenga que venir llegue solo. No hay que hacer un esfuerzo en eso. Así que hacer esos cambios de mentalidad tiene que ver, básicamente, contar con una autoimagen positiva de usted mismo, saber que es capaz. Luego, tener posibilidades de responder activamente al estrés. En fórmula simple, no se estrese innecesariamente, estrésese necesariamente. Busque el estrés positivo. Eso a través de un ejercicio simple. Si usted resuelve cuando es importante, no llega al urgente. Si usted no llega al urgente, no va a ir nunca atrasado, porque resolvió cuando era importante. Haga lo que tiene que hacer now, ahora, no lo postergue. Hay algunos autores que dicen que usted tiene que definir sus tareas en dos tipos de tareas, las que puedo hacer ahora y las que puedo hacer después. Si la tarea dura de menos de 2 minutos, hágala al tiro. Concluya. Si dura más de 2 minutos, póngala en su agenda, en el día y hora en que las va a hacer. Y se evitó 2 grandes problemas. Ya no tiene sentimientos de postergación. Si una tarea tiene más tarea en su interior, ya no es una tarea, es un proyecto y trátela como tal. Y eso avala a que yo pueda tener una posibilidad de que mi estrés sea manejado por mí. No sobrecargue su día. Nunca llene su agenda en más de un 60%. Deje tiempos para las cosas improvisadas. Deje un poco de actividad mental creativa. Déjese un poco para actividad lúdica. Entreténgase. Páselo bien. Ame lo que hace. Porque si usted no ama lo que usted hace, lo pasa mal. Si usted está haciendo algo que no ama, aprenda a amarlo, si es que no se puede cambiar. Y si se puede cambiar, cámbiese. Y el estrés deja de ser una connotación del día a día. Luego, describir la crisis como una oportunidad. Detrás de cada crisis hay muchas oportunidades. Albert Einstein escribió una carta respecto al tema. Y se van a dar cuenta que eso tiene mucho sentido. Si usted está creando un negocio en un momento de crisis, busque cuál es la solución que usted puede proponer a la mayor cantidad de personas posible. Tiene un tremendo negocio por medio. Es lo que sea. Y hoy día nace un negocio cada 30 segundos en el mundo. Y nosotros estamos sentados aquí y hay gente ganando dinero que está sentada no haciendo nada. Y eso tiene que ver básicamente con la capacidad de crear y estar atentos a las oportunidades que se han desarrollado. Demuestre un botón. Hoy día yo puedo filmar un video, ponerlo en YouTube y hacerlo viral. Y sin decir aguabá, ganar centavos de dólar por cada vez que alguien hace un clic en mi video. Y si yo logro tener una cantidad de visitas determinada, YouTube me llama, me pone un letrerito de comerciales abajo y me paga por eso. Hoy día hay 3 chilenos ganando plata en el mundo gracias a ese juego. Y lo único que tienen que hacer es videos que van desde lo muy absurdo a lo muy ridículo y que lo pasan muy bien haciéndolo. O sea, a ese nivel de creatividad en los negocios y en la posibilidad de hacer cambios. Nada hoy día es imposible. ¿Por qué? Porque las condiciones han cambiado. Ahora, para que yo pueda conseguir un estado de resiliencia, deben pasar algunas cosas. Como por ejemplo, tiene que haber alrededor mío demostraciones de afecto y cariño. Con las personas con las que yo concito alguna interacción, debo mantener una relación de afecto y cariño, que es lo que no significa que seamos amigos.
porque el respeto es una demostración de afecto y cariño. La connotación de saludarte de manera diferenciadora es una connotación de afecto y cariño. El tratarte como un ser humano, que es lo que todos andamos buscando, es una demostración de afecto y cariño. Las posibilidades de generar marcas en las personas son infinitas, pero las desperdiciamos. No las desperdicie, están ahí, son gratis, úselas. Haga estas denotaciones de cambio con sus personas más directas. Esto es como tratar a su familia. Entonces, una de las demostraciones de afecto más potente es la preocupación por el otro, la necesidad de actuar empáticamente. Y eso ya marca una gran diferencia. Eso hace que la otra persona conmigo se sienta en estado especial. Luego, reconocimiento y atención de éxito y de las habilidades. Recuerde que esto es cómo conseguir la resiliencia, cuáles son estos comportamientos que tienen que haber alrededor mío para que yo entienda que están pasando cosas. Si yo tengo acciones de cómo reconocer mis habilidades, tengo acciones de cómo saber si estoy llegando a mis metas, puedo obtener resultados mucho más poderosos. No espere a final de mes para saber si llego o no. Vaya controlando día a día cómo va su plan. Al final del día diga, hoy yo debí haber construido X y valide que hizo X. Si no hizo X, pregúntese por qué no lo hizo. No deje pasar el día 2 porque el día 2 ya tiene que ser 2X. Y si lo controla el día 30 y le fue mal, tiene que ser 27X y eso estresa a cualquiera. Haga un plan de desarrollo inteligente, contrólese todos los días. Como dicen todas estas teorías de administración, si no mido, no controlo, y si no controlo, no cambio. Entonces, sepa cómo medir, sepa cuáles son las acciones que yo debo medir de mi comportamiento, de mis resultados, y mantenga un plano claro. Que lo que va a acontecer es que usted va a poder decir al final del día si logró o no algo. Y eso conlleva a este reconocimiento de atención de éxito, es decir, efectivamente yo estoy haciendo lo que yo quiero hacer. La otra parte importante es tener un mapa de sus habilidades. Hay algunos autores que hablan de mapas mentales muy asociados a la resiliencia, muy asociados al comportamiento de las personas, y significa que yo tengo que hacer un mapa mental mío de mis procesos, de lo que quiero, y eso tiene un comportamiento, porque hace que yo, todas estas habilidades que yo pueda tener, puedan ser medidas o reconocidas. Sepa claramente qué es lo que a usted le gusta hacer. Tenga definido cuáles son estas actividades que a usted le gustaría desarrollar permanentemente, que tienen que ver con el desarrollo de su organización, de su emprendimiento, de lo que sea que usted está haciendo hoy día. Vea cómo esas habilidades las puede enlazar con lo que usted hace hoy día. ¿Dónde está este enlace mágico que hace que lo que usted está haciendo comience a ser fácilmente amable? Luego, oportunidad de desarrollo de destreza. Si descubro que hay habilidades que necesito desarrollar y no tengo las destrezas, lo que tengo que hacer es desarrollar esas destrezas. Ver cómo lo puedo conseguir. Y una acción es contar con otro. No necesariamente que lo tenga que hacer yo. Y eso hace que este mapa se esclarezca gravitantemente. Suponiendo que yo no tenga habilidades manuales, gracias a Dios tengo un buen hermano que sí tiene muchas habilidades manuales. Entonces a mí se me ocurren las ideas y él las lleva a la práctica. Y los dos nos vemos beneficiados. Y eso es un plan de desarrollo. Hay muchas cosas que no voy a poder desarrollar yo. No tendríamos por qué saberlo todo, ni tendríamos por qué aprender de todo. Un poquito de cada cosa, pero basado fundamentalmente en el desarrollo de mis propias habilidades. Y estas destrezas puedo tenerlas desde el externo, desde otras personas. Y pueden ser tanto o más competentes que las mías. Y creer que eso es factible. Actitud de cultivo social, amor por sus semejantes, quienes estén más encargados de su cuidado y protección. Estos son sus seres queridos. Su pareja, si la tiene, sus padres, si aún están vivos, sus hermanos, sus hijos. Todas estas personas que forman este núcleo de poder, que hacen que nosotros vivamos y estemos tranquilos. Todas estas personas que nos apoyan y nos avalan en todas estas actividades que nosotros hacemos, pero que mágicamente están. Entonces, a esas personas lo que tenemos que hacer es tener una actitud de cultivo social y amor por ellos, permanentemente. Recordarles lo importante que son para nuestras vidas. No espere el último día. No espere que las cosas críticas acontezcan para usted acordarse. Esto es como los cristianos que nos acordamos de Dios cada vez que tenemos problemas, pero cuando nos va bien, no.
Recuérdelo siempre. Cada día, levántese en la mañana y agradezca. Si tiene una pareja, ha llegado con ella hasta aquí, dile las gracias. Ya ha hecho semejante tarea teniendo que soportarnos. Es una gran tarea. Por consiguiente, un buen agradecimiento hace mucha falta, tanto para los demás como para nosotros. En la medida que usted haga estas actitudes, va a ver que van a pasar cosas mágicas, van a empezar a haber rebote. Y alguien va a hacer lo mismo con usted. Porque si tú quieres que algo pase, comienza a hacerlo tú. No hay que esperar que el resto haga cosas por nosotros. Nosotros también debemos comenzar a hacer cosas por nuestra propia conciencia, de estar con nuestros cercanos de la mejor forma posible. Un buen estado en ese grupo directo va a permitir que lo que usted crea que puede hacer, lo haga. Magia. Porque el ambiente es proclive al desarrollo. Y eso lo conseguimos nosotros. Apoyo ético, moral y espiritual. Si tiene una fe, practíquela. Vaya a su templo, ore, dé gracia. Si usted está desarrollando un trabajo que sea en un plano ético-moral alto, de altos estándares, no significa perfección, pero significa apuntar a ella. Significa respetar los valores. Significa hacer acciones de ganar-ganar, o no hay trato. Significa que si algo pasa entre nosotros, ambos ganamos, no solo yo o no solo tú. Eso tiene que ver con estos apoyos éticos, morales y espirituales. Cuando concluya una relación de negocios con alguien, agradézcala. Tenga siempre a mano un pequeño presente. Cosas que sean insignificantes en monto, pero súper significantes en el contexto del recuerdo. La gente agradece pequeñas presentaciones. No necesita ser un tremendo regalo. Puede ser una cosa súper pequeña, minúscula, pero llena de afecto y aprecio. Es como los regalos que nos hacen nuestros hijos. Los que tienen hijos chicos deben entender este ejercicio súper bien. A mí no me interesa que mi cabra chica llegue con un par de zapatos para el día del papá. Prefiero que llegue con una caja de cartón mal hecha con su foto y que con su propio puño y letra diga, papá, te quiero. Y eso tú lo guardas eternamente. El zapato se pierde en el tiempo. Pero el conflicto emocional potente que nos crea haber recibido algo en nombre de otro, con sus caracterizaciones, es mucho más influyente en nuestras emociones. Haga lo mismo con las personas. Todos necesitamos ese reconocimiento. La gente entiende y agradece el esfuerzo. No lo que usted le entregó, sino que el esfuerzo que hizo a esta entrega. ¿Cómo conseguir entonces esta resiliencia? Lo primero es a través de la introspección. Tener la capacidad de entrar dentro de nosotros, de reconocernos, de saber dónde están aquellas actitudes de cambio que nosotros debiésemos tener, dónde ponemos la dinamita para hacer los grandes cambios. Otra de las condicionantes es la independencia, que es cómo aprender a establecer límites entre nosotros y un ambiente adverso. A esa independencia se refiere, a la capacidad que yo tengo de definir solo lo que debo hacer en un momento adverso. Y no necesariamente dejarme empantanado en el dolor, dejarme empantanado en la frustración. La frustración, como el miedo, como la violencia, son elementos que nos están acompañando permanentemente, son necesarios para nuestra vida. Pero no debemos permitir que esos elementos nos gobiernen nuestra vida. Un emprendedor se basa en no tener miedo, sino que tener el corazón suficiente como para ser capaz de emprender cualquier batalla en el día a día. Entonces, esta claridad proviene de la independencia, de la capacidad que yo tengo de enfrentar esas acciones de la mejor forma posible. La interdependencia, que es la capacidad de saber con quiénes cuento, que es esta capacidad de descubrir en mi mapa de personas aquellas personas con las que yo podría trabajar y desarrollar cualquier empresa, cualquier evento que yo pudiese llevar avante. Y que no siempre necesariamente son los familiares. Pero tener este mapa claro y saber a quiénes yo puedo recurrir. Ya para ir cerrando estos conceptos, la resiliencia dice que hay 7 pasos fundamentales que nosotros debiésemos hacer para desarrollarla aún más. Y uno de esos pasos es conócete. ¿Qué significa? Lleva un diario, una guía, idea, habla de ti.
Habla de lo que tú sabes. Conéctate con el mundo a través de tus propias habilidades. No hay nada mejor que la gente sepa lo que yo soy. Porque si la gente sabe lo que yo soy, recurren a mí, inteligentemente. Y la seguridad que significa conocerme a mí, significa que yo puedo establecer mis límites con mucha más claridad. Sé dónde yo puedo llegar. Sepa dónde usted puede llegar solo. Sepa cuánto usted puede producir solo. Sepa cuáles son sus números máximos, sus números mínimos. Sepa cuánto es la capacidad que usted tiene. Cuánto pesa en lo que usted hace. ¿Cuál es su interacción? ¿Por qué? Porque eso es una conexión con nosotros. Es un estándar que permite tener toda la certeza del mundo. Segundo paso, desarrollar actividades expresivas. Atrévase a ser un poco lúdico. Ríase sin sentido. Ríase con sentido. Aprender a compartir con las personas en un ambiente social distendido. Esto es como aprender a ser actor. Atreverse un poco a romper esas barreras que nos distancian de las personas. Por ejemplo, generar conversaciones en un ascensor cuando usted no conoce a nadie. Usted no sabe lo que puede pasar dentro de un ascensor cuando no conoce a nadie. Puede pasar cosas mágicas. Puede conocer un cliente, puede cerrar un negocio, puede crear un negocio nuevo. Se le puede ocurrir una idea que jamás se le había ocurrido por algo que alguien le dice. Tiene un mundo de apertura a hacer este desarrollo de actitudes expresivas con los demás. Me han pasado cosas muy entretenidas hablando en los ascensores. Y entre medio de eso ganarme curso. Y ganar plata. No hay nada más entretenido que eso. Pero bastó que yo le arreglara el cuello a una persona, de su chaqueta que lo llevaba mal doblado y a una reunión. Y esa actitud bastó para que la otra persona dijera, pucha, hubiese llegado a la reunión, nadie se hubiese preocupado. Pero yo estaba aquí, pues le dije, yo estaba en el ascensor contigo, así que ¿por qué te preocupas ahora? Si a tu cuello está bien. ¿A qué te dedicas? Ah, Raúl, qué entretenido. Oye, toma mi tarjeta, juntémonos la próxima semana. Seguimos teniendo relaciones comerciales. Solo por arreglar un cuello en un ascensor. Se puede hacer. No tenerle miedo a esas actitudes. Se puede generar un cambio poderoso en las personas. Atender a alguien de manera diferenciadora. Si viene con la trompa estirada, dice, ¿qué le pasó? ¿Por qué están enojados? Y es mágico. A la gente se le pasa el enojo. Y venía a echarle un par de garabatos a usted. Y la gente no tiene cómo responderte a eso. Sacarlos de estado de problema. Hace magia con las personas. Atreverse un poco a jugar a esta experiencia expresiva. Independízate. Toma tus decisiones sin miedo. Si te equivocaste, bien, aprendiste. Si no te equivocaste, bien, acertaste. Eso es todo lo que les va a pasar. Y si se equivocan van a tener un problema que tiene solución y un problema que no tiene solución. ¿Y qué pasa frente a los dos? No te preocupes, porque o tiene solución o no tiene solución. Asume los compromisos y fuerza en algo que es súper importante, es la autodeterminación. Si usted no se conecta con usted, si usted no hace estas externalizaciones, si usted no se cree, es difícil que llegue a esta acción de independizarse. Porque tiene que ver con una causal importante que es usted, lo que usted es capaz de hacer. A dónde usted puede llegar. Ser capaz de tomar decisiones correctas en el momento oportuno. Aristóteles decía que no era fácil enojarse con la persona correcta, en el momento correcto, por la condición correcta y en la intensidad correcta. Pero se puede hacer. Pruebe con sus hijos. Pruebe con parientes muy cercanos. Hay algunos con los que se enoja más, con los otros que se enoja menos, frente a una misma situación. Es viable. Yo puedo controlar esas acciones a través de esta acción de aprender a tomar decisiones. Exprésate, que es tener la capacidad de autorrelacionarse, pero con magia, con buen humor. ¿Sí? Como dice ahí la frase, dele chispa a la vida. Una frase entretenida puede ser un gran reto, bien dicho. Yo tenía una persona que trabajaba en mi equipo y el jefe anterior lo retaba, le mandaba cartas. Y un día lo senté y le dije, ¿por qué llegas atrasado? Porque no te gusta la pega. Cámbiate de pega, búsquete una pega que sea de noche. O aprende a amar esto.
pero dale una solución. Eres adulto, ¿cómo puede ser posible que yo te tenga que llamar la atención porque llegues tarde? A mí me daría vergüenza, no sé a ti. Nunca más llego atrasado. Genere compromiso entre las personas. Una de las connotaciones de cambio es no le haga a otro lo que no le gustaría que le hicieran a usted. Parte de la base del cambio. Usted tiene que cambiar. Yo tengo que cambiar. Esa es la actitud. No es esperar que los demás acontezca. Y eso tiene que ver con estas acciones de independencia y capacidad que nosotros tengamos de expresarnos. La quinta es movilízate en el sentido de tus metas. Toma acciones en el sentido de tus planes. No hay nada más triste que no saber dónde ir. En Alicia, el País de las Maravillas, Alicia llega al árbol de la definición y este se deriva en 3 caminos. Sobre el árbol está el gato, que le pregunta a Alicia, Alicia, ¿dónde vas? No lo sé, responde Alicia. ¿Qué camino debo tomar? Pregunta Alicia al gato. Y el gato le contesta, da lo mismo, porque no sabes dónde ir. Tenga claridad dónde usted quiere llegar. Cuando llegue el árbol de las decisiones va a ser mucho más simple. Tomar el camino de la izquierda, el de la derecha o el del centro. Eso aclara sus condiciones. Tenga un plano de sus cosas, escríbalas, cómprese un cuaderno, vaya a una de estas tiendas que venden cuadernos lindos, con forros lindos, cómprese un buen lápiz, no uno de esos lápices que se le acaba la pasta, haga un gasto supremo, cómprese un lápiz de tinta maravilloso y escriba sus letras con su mejor caligrafía. Muchos las escriben en el computador. Sí, igual sirve, pero no tanto. Mucho más importante que lo haga con puño y letra. Si su letra no es clara, haga caligrafía y después las escribe. Pero entiéndase lo que escribió. Tengo un plano de esta movilización. ¿Cómo es que va a ser? ¿Dónde quiero llegar? ¿En cuánto tiempo? ¿Qué tengo que hacer para llegar a ese lugar? Y eso tiene que ver básicamente con poner en jugo, en ristre, en acción, todo lo que a usted se le ocurrió entre su cabeza. Esa es la movilización. Lo que está aquí, tenerlo en sus manos. Y la única persona que puede conseguir eso es usted. Luego, reflexiona. Haga una revisión de sus acciones personales. Tenga esta capacidad de cuestionarse, de hacerse preguntas poderosas. Y lo más entretenido, respóndase seriamente. Respóndase de verdad. Si está empezando a hacer una dieta o está empezando a dejar de fumar, busque un objetivo fuerte. ¿Por qué debería dejar de fumar? Si usted no deja de fumar, menos va a llegar a ser un gran emprendedor. Eso es una buena idea. Asocie algo que usted quiere cambiar a una idea mucho más potente, mucho más poderosa. Tengo amigos que llevan años tratando de dejar de fumar. Yo dejé de fumar de un día para otro. No me costó nada y esto ya llevo 7 años. Y me dijo, es que tú fumáis poco. Sí, 2 cajetillas diarias. Pero un mentor me dijo, ¿qué es lo que quieres de tu vida? Si no hay pequeños pasos, nunca vas a dar el gran paso. Sea consecuente con eso. No culpe que la nicotina, que la comida es rica, que el pan es rico. No, si eso son cosas que usted puede dominar. Sabemos que tenemos que comer una cantidad de energías, pero siempre las excedemos. Y lo más terrible es que tampoco hacemos ejercicio. Entonces esa es mi tarea 2, bajar de peso. Y en eso estoy. Cuídese. Si se enferma, vaya al médico. Tome remedio. Si no se quiere enfermar, coma sano. Desayune, almuerce, tome una once liviana y cene. Como rey, como príncipe, como humano normal y como mendigo, en ese orden. Entonces son planes que yo tengo que hacer respecto a mi propia reflexión, de qué cosas son las que yo quiero poner en el cambio de mi actitud de vida. Si tiene esa capacidad, no la desaproveche. Todos los días, al final del día, haga un acto de contrición. Agradezca por lo que vivió y haga toda la acción de cambio de lo que no le gustó. Diga, ¿cómo voy a hacer para que no me vuelva a pasar lo mismo? Aprende a sus errores. No hay nada más entretenido que eso. Tomar lecciones respecto a nuestra propia reflexión antes de que nosotros nos planteemos nuevos objetivos. No parta con un nuevo objetivo si no ha sellado el anterior. Concluya. Si lo va a dejar stand-by, déjelo stand-by, póngase fechas y parta con uno nuevo, pero no siga haciendo 2 cosas a la vez. Si está emprendiendo, dedíquese a emprender. Muchas veces hacemos 2 cosas a la vez y al final terminamos haciendo las 2 cosas mal, porque no lo podemos abocar todo el tiempo que necesitamos. Si va a hacer algo, haga un plan.
Diga cuándo parto, y cuando yo parto, esa partida tiene que ser abocado al 1000% de lo que usted quiere hacer de su vida. No puede picotear, el picoteo no abunda. Daña porque uno termina cansado. Haga un plan choro. Innove, potencie lo nuevo, póngase al día, tenga un Facebook, un Twitter, métase en las redes sociales, ahí están los negocios hoy día. Aprende a usar toda esta teoría electrónica de cómo se hacen los negocios. Antiguamente las personas iban a buscar un producto, lo miraban en un comercial, después iban a la tienda. Hoy día lo googlean, van a los foros de información, le preguntan a miles de personas cómo les fue con el producto y después lo compran. Ya cambió la metodología del negocio. Hay que actualizarse. Si su negocio no da, es porque no ha tenido algún proceso de innovación. Innove, haga un cambio. Hágalo viral. Búsquese un comercial entretenido. Haga actividades. Cualquier cosa que aporte valor a lo que usted hace normalmente. ¿Cómo nosotros aportamos valor de lo que hacemos permanentemente? Invitamos a un grupo de gente gratuita, los sentamos 1 hora con nosotros, le contamos nuestro cuento. ¿Y sabe qué pasa? Que a algunos de ustedes se les va a prender la luz. Es decir, oye, el guatón es entretenido. Yo podría tener un curso con él y llevarlo a mi gente. Y así salen los negocios choros. Po. A través de aplicar lo que todos sabemos hacer bien, mejor. Denle una vuelta a su vida. Pregúntese qué hago bien hoy, que mañana puedo hacer aún mejor. Eso es parte, esta actitud que se llama el Kaizen, es parte esencial de esta actitud de resiliencia, de ser capaces de adaptarnos a las peores de las condiciones que nosotros pudiésemos estar o a la mejor de las condiciones que nosotros pudiésemos estar. Esta capacidad de entendernos y de ser capaces de pararnos como la ave fénix de nuestras propias cenizas y volver a volar libre.